Feliz viernes 27 de julio de 2018, comienza nuestra agenda abierta, planteamos nuestros temas. Sudáfrica, este viernes culmina cumbre de BRICS en Johannesburgo. Mandatarios ya aprobaron una declaración conjunta en la cual resumen la primera década de historia de este bloque y se comprometen a seguir trabajando por un mundo multipolar. Después de este enunciado le preguntamos, ¿es posible instaurar un nuevo orden internacional? Y las respuestas posibles son las siguientes. Sí, BRICS y aliados son clave. No, Estados Unidos se impone con su proteccionismo, con su unilateralismo. Y 3, falta mucho por hacer. Ahí están las 3 alternativas. Participe a través de nuestras cuentas en Twitter, que ya las vamos a recordar. Vamos a hacer enlace directo con nuestros corresponsales, como siempre, en nuestro espacio matutino en Venezuela, después de que el presidente de la República, Nicolás Maduro, presentó un programa integral de recuperación económica y prosperidad para el país. Se dieron las primeras reuniones ayer entre autoridades gubernamentales y banca pública y privada, por un lado, y también las autoridades y los integrantes del sector transporte por el otro, visto que el sector transporte será favorecido con un censo del parque automotor, entre otras medidas. Además, una conferencia de prensa, veíamos ayer también del vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aissami, en la cual ofrecía mayores detalles de este plan. Bueno, el presidente ratificaba vía Twitter, será el camino de la reconstrucción productiva. Hablamos también de Colombia, vamos a hacer enlace con nuestra corresponsal. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sostuvo un debate sobre el proceso de paz colombiano y analizó cómo marcha la misión de verificación de esta organización internacional en territorio colombiano, en este proceso de consecución de la paz. Allí nos va a contar Tatiana Portela. Y en Grecia, la Fiscalía General y Gobierno griego consideran la hipótesis de que los incendios forestales que afectaron al país durante esta semana fueron a propósito y no se trató nada más de un desastre natural, como se suponía hasta este minuto. Más de 80 víctimas fatales dejan estos focos de incendio tan severos, tan graves. Y nuestro segundo tema grueso tiene que ver con Paraguay, una noticia que se daba el día de ayer, en las últimas horas. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia condenatoria a campesinos. Les absuelve de los delitos que se le acusaban y ordena la liberación inmediata de quienes están recluidos por altas penas. ¿Se hace justicia? Le consultamos a usted que nos sintoniza y seguro está allí con su usuario en Twitter listo para acompañarnos, para participar. Sí, el Estado debe reparar los daños. No, falta juzgar a policías y fiscales. No, debe volver Lugo, porque recuerden que esto fue el origen de la deposición del gobierno legítimamente electo encabezado por Fernando Lugo. Bueno, así están nuestros temas, así los planteamos. Cuentas en Twitter, @TelesurTV, @TelesurAgendaY, @LuciaTelesur. Ya vamos a retuitear. Participe. Comenzamos. Viernes en Sudáfrica finaliza la 10ª cumbre de los BRICS, donde los miembros del grupo se reunirán con los líderes de los países invitados. Los mandatarios de los países miembros del BRICS firmaron una declaración conjunta para respetar los principios de igualdad, democracia e inclusividad. También acordaron reforzar la cooperación energética y la importancia de crear fuentes alternativas de energía. Además, firmaron la unión de esfuerzos contra el terrorismo y expresaron preocupación por la actual situación en Oriente Medio, al cumplimiento del acuerdo nuclear con Irán y la desnuclearización de la península coreana. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó la lucha mancomunada del bloque contra las amenazas a la paz y enalteció la creación de un conjunto de reservas financieras para asegurar el sistema bancario de los países miembros. Los representantes convocaron a evadir el uso de la fuerza, las injerencias extranjeras, además de respetar la soberanía, independencia e integridad territorial de los países de la región, para trabajar a favor del multilateralismo y luchar en contra de las medidas proteccionistas del presidente estadounidense Donald Trump. De una vez, vayamos a nuestra casa, telesurtv.net, para aportar otros datos. BRICS aboga por fortalecer multilateralismo y democracia global. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, es decir, los miembros de este bloque, llaman a robustecer el multilateralismo y ratifican su compromiso con el respeto mutuo, la igualdad soberana y la democracia. En el comunicado final de esta cumbre, número 10, que se celebra en la ciudad más grande de Sudáfrica, Johannesburgo, los miembros coinciden en la necesidad de fortalecer instituciones multilaterales
internacionales de gobernanza global y garantizar que se cumplan exhaustivamente los retos globales con colaboración e inclusión y que las disputas se resuelvan por la vía del diálogo. Además, en un claro desafío al proteccionismo unilateral que pretende imponer el gobierno de Estados Unidos, el grupo llama a impulsar el comercio multilateral con una economía global abierta, como lo propone China, bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Me mudo a la agencia de noticias Xinhua. Líderes de BRICS iniciarán asociación sobre nueva revolución industrial. Después del titular, leemos algunos detalles. Líderes del BRICS pondrán en plena operación la Asociación para la Nueva Revolución Industrial de los BRICS, por su sigla en inglés PARTNIR, según una declaración publicada este jueves en Johannesburgo. El primer paso será enviar los términos de referencia y un plan de trabajo alineados con las prioridades de la cuarta revolución industrial a la presidencia del grupo. Se establecerá un grupo consultivo que esté integrado por representantes o autoridades de los ministerios de industria en consulta con los ministerios apropiados. La PARTNIR busca profundizar la cooperación en digitalización, industrialización, innovación, inclusividad e inversión para maximizar las oportunidades y hacer frente a los desafíos que surjan de esta cuarta revolución industrial. Eso también se lee en el documento. Establecer las redes de parques científicos, incubadoras de negocios tecnológicos y pequeñas y medianas empresas del BRICS es un paso prometedor en esa dirección. También se mira en ese documento. Qué interesante esto de la cuarta revolución industrial. Ya vamos a ahondar. Sputnik tiene, de su parte, Putin confirma que Rusia prevé aumentar el comercio con los países del BRICS. Para Rusia resulta prioritario reforzar los contactos comerciales y las inversiones con sus socios del BRICS. En 2017 el intercambio comercial con los miembros del grupo aumentó casi en 30%, superando, acá tengo la cifra, 102 millones de dólares. Eso lo dijo el presidente Vladimir Putin. Le prestamos atención especial a las cuestiones relacionadas al establecimiento de contactos directos entre los empresarios de nuestros países, dijo. Y también agregó que saluda las nuevas iniciativas, en particular las que tienen que ver o las que están inscritas en la esfera del comercio por Internet, así como la propuesta de simplificar las barreras administrativas y burocráticas para impulsar el intercambio multipolar. Y me voy con Cointelegraph, que publica Cumbre del BRICS. Los principales bancos de los Estados miembros firman un memorando de entendimiento sobre la investigación en materia de DLT. Otra cuestión sumamente interesante. 5 grandes bancos, es decir, uno de cada Estado miembro del BRICS, firmaron un memorando de entendimiento sobre el desarrollo de la tecnología de contabilidad distribuida. La idea es emprender un estudio conjunto de la tecnología DLT como cadena de bloques en interés del desarrollo de la economía digital. Esto textual porque así se lee en otro texto. El acuerdo actual permite a los bancos de desarrollo de los países BRICS estudiar las aplicaciones de tecnologías innovadoras en la financiación de infraestructuras y la optimización de los productos bancarios. A principios de este mes, el Banco de la Reserva de Zimbabue inició su propio estudio tecnológico de cadenas de bloques con el objetivo final de integrarla en los procesos o a los procesos del negocio financiero. El gobernador John Mangudia dijo que el banco quiere adoptar la tecnología para mantenerse al día con las innovaciones bancarias de la cadena de bloques en otros países. Les decía, otro dato interesante. Vamos entonces a adicionar otra información. Los líderes de BRICS declararon que reforzarán su cooperación en el sector energético y reconocerán la importancia de acelerar la transición hacia fuentes alternativas de energía. Voy con esta cita textual. Nos comprometemos a reforzar nuestra cooperación energética, sobre todo en la transición hacia sistemas energéticos más ecológicos para lograr un crecimiento económico equilibrado y un bienestar socioeconómico general. Otro punto que destaca: instan los líderes de BRICS a unir esfuerzos en la lucha contra el terrorismo bajo auspicios de Naciones Unidas, a formar una amplia coalición antiterrorista internacional y aprobar lo más rápido posible la Convención de Lucha contra el Terrorismo. Abro comillas nuevamente. Condenamos decididamente los ataques terroristas que continúan, en particular en algunos países BRICS, y el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, indistintamente de quién y dónde cometan tales actos. Insistimos en la necesidad de aunar los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo bajo la égida de Naciones Unidas y en librar esa lucha sobre la base de una sólida legislación jurídica internacional.
Y cierro ya para ir al análisis, para profundizar, con una última cita que se desprende del discurso pronunciado por el líder del gigante asiático, Xi Jinping. Instaba a trabajar con Naciones Unidas, también con el G20, con la Organización Mundial del Comercio, OMC, para que se respeten las normas multilaterales de comercio. Y lo dijo textualmente así: deberíamos rechazar el unilateralismo. Los mercados y el comercio deben ser abiertos. El unilateralismo, y el proteccionismo han propinado un grave golpe al multilateralismo. Una guerra comercial global debería rechazarse porque no dejará ganador alguno. Bueno, 43% de la población mundial reúne el grupo BRICS, 26% del PIB del planeta, de nuestro orbe. Demos la palabra a nuestra invitada para profundizar, para ahondar en esta materia. Isabel Frangí, abogada, analista internacional, experta en lo que nosotros llamamos temas 360, es decir, África, Medio Oriente, Europa, Asia. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida y gracias por la invitación. Madrugar para estar acá muy tempranito. Bueno, primero, Isabel, ¿cuál es el reto que tiene el grupo BRICS después de una década de historia, en estos tiempos de turbulencia económica, de profunda especulación financiera y de proteccionismo estadounidense demostrado en varias acciones del gobierno de Trump y en toda su retórica? Sabes muy bien la creación del BRICS en sí, el situado histórico de la creación de esta agrupación fue por la crisis que surgió en el año ya 2008, la crisis y la depresión económica que sufrió el mundo en aquel entonces, específicamente todos los países que estaban en desarrollo, ¿no? En desarrollo. Más ahorita se vino la respuesta como una agrupación multilateral a aquel política hegemónica de Estados Unidos en dominación y de las pautas que imponía en los mercados internacionales. Entonces venía este sistema como una respuesta multilateral, como una respuesta pluripolar a que los países emergentes económicamente se hacen una agrupación y van hacia un desarrollo seguro, sustentable para el mundo, del cual los integrantes tienen identidad: Rusia, China, Brasil en sí. Entonces, Sudáfrica, estamos viendo dos países y India en sí. Si vemos la característica de cada país, puedes ver que si estamos hablando de recursos minerales, tienes a Rusia que se complementan, la económica china, la de creatividad, si quiere, de innovación, de inventos, tienes a India. Y por cierto que viene con las fabricaciones y los recursos naturales aunados a Brasil y a Sudáfrica. Es una agrupación complementaria que realmente puede ser una respuesta a aquellos mercados impuestos por Estados Unidos. Y nosotros hemos visto dentro de esta en la última que estamos viendo en Sudáfrica, aquella respuesta es una respuesta a decirle no al proteccionismo, no sí al multilateralismo, sí a la multipolaridad, sí a la diversidad en los mercados, ¿no? Basándose sobre todas las normas internacionales sin soslayar las normas de la OMC o en otras materias que hemos visto que venía colateral a la esencia misma de esa agrupación, la cual es financiera por antonomasia y tal. Bueno, esa es una respuesta clara a este mundo hegemónico. Quiero en esa misma línea preguntarte, después de dar este dato, Isabel, participación total en la economía mundial ha aumentado en la última década, es decir, los 10 años de historia que tiene el BRICS, de 12% a 23%. Y ahora está empeñado en aumentar su alcance global, de allí que existan iniciativas como el capítulo BRICS Plus, también el capítulo BRICS África Outreach. Quiero preguntarte, ¿el escenario está servido para que ese alcance, para que esa expansión se
sucede? Bueno, acuérdense que estamos en una era de globalización. Esa era de globalización, ellos buscan abastecer estos mercados. Igual hemos visto que en esos mercados, hemos visto que este tipo de expansión, estos mercados emergentes que están sustituyendo a otros que tradicionalmente fueron los únicos en el mercado como países industrializados, hablando de Europa y hablando de Estados Unidos. Entonces, este espacio se está viendo en desarrollo desde hace tiempo. Estamos hablando de los mercados Eurasia, de todos los stands donde esa política emergente la estamos viendo paulatinamente en crecimiento. Este crecimiento de acoplo que estamos viendo entre Rusia y China, estamos viendo entre los stands y China, los mercados sí estamos en sí se están desarrollando, se están complementando a nivel internacional. La apertura de los mares, la apertura de los mercados petroleros, ya la estamos viendo entre China y Rusia, que esto influye en cierta forma, de manera directa, en este ascenso. Igual podemos añadir a ellos, aparte del BRICS, por ejemplo, a Irán, entonces que tenía bloqueo en sí, que Rusia tenía bloqueo sobre de parte de Estados Unidos. Estamos viendo que estos países en bloqueo ya están aperturándose hacia China, que es un mercado que se abre para todo el mundo. Y ahora plantean esto de la denominada cuarta revolución industrial. Allí leíamos algunos datos y algunos acuerdos. ¿De qué va esto? Total, esta parte de industrializada, la llamamos la cuarta, en todas las materias. Si podemos hablarlo en materia, puede ser militar, puede ser igualmente, estamos hablando en desarrollo. Por ejemplo, si vamos a ver reflejo, la reacción de consternación de parte de Estados Unidos en frente a esta agrupación, vemos que lo que la preocupa, que se concentra en esta agrupación del BRICS, por ejemplo, la mayor fuerza armamentística a nivel tecnológico, a nivel nuclear. Estamos hablando de países que poseen ojivas nucleares en su agrupación. Entonces estamos hablando para Estados Unidos un peligro, pero para el mundo se está viendo más una nivelación de fuerza. Una forma de equilibrar. De equilibrar al mundo, ya que es necesario. Y realmente se ha visto en esas declaraciones que son mensajes directos a aquel que una vez se creó que es el árbitro internacional por antonomasia, el monopolio del arbitraje internacional quedaba en su mano. Hoy se le estaba diciendo, tienes que regresar a las instituciones sin soslayar. Es una variable muy interesante, sin soslayar el derecho internacional, las normas establecidas internacional, que todo el mundo tiene que ir bajo la competencia clara, netamente franca y libre, y respeto hacia los comercios. Entonces, en sí estamos viendo esa cuarta, como tú dices, cuarto desarrollo, evolución industrial. Ahora te pregunto, Isabel, aprovechando que hablas de guerra comercial y de la política agresiva arancelaria que ha impuesto Donald Trump, pareciera que esto, y en líneas generales el pulseo entre el proteccionismo y la multipolaridad, o el sistema de gobernanza económico global, como dice el presidente Xi Jinping de China, monopolizó o acaparó todos los debates de esta 10ª cumbre del Grupo BRICS. Pero quiero preguntarte, porque a veces parece que lo que se mira en la acción, en el campo de los hechos, en el terreno de la práctica, no corresponde con la retórica. Es decir, Donald Trump califica a países de la Unión Europea de injustos, de arbitrarios en términos comerciales, pero luego se lo mira reuniéndose con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y decir, hemos acordado que mientras haya negociaciones entre las partes, política arancelaria cero. Entonces, ¿qué tan cierto es esto de la guerra comercial? Aquí está jugando el presidente Donald Trump. Estamos viendo una política sui generis con la política, con la actuación del actual presidente estadounidense. Estamos viendo un personaje que se adapta más
si podemos hablar del término al cowboyismo norteamericano, y por esto se quedó atrás. Ahí hay una fuerza que está emergente que se tiene que respetar. Ahora, cuando habla de la política arancelaria que impuso como penalidad contra China, pero en relación a la relación, podemos decir, a esos acuerdos bilaterales que sea Estados Unidos-China, no se ve esta agresión, pero cuando se expande a otros países, estamos hablando específicamente todos los TANES que está perdiendo ahí posición en sí geopolítica, Estados Unidos se ve afectada, entonces se alza la voz para decir que estoy presente, estoy presente y tengo derecho a imponerme en el mundo. Todavía mi fuerza sigue el primer país en desarrollo y un país económico. Ahora vemos cuando se trata el acuerdo y alteramos a Estados Unidos, el acercamiento chino-ruso, el acercamiento iraní-chino, el acercamiento, los TANES chinos y todos aquellos mercados que afectan de manera directa tanto al viejo continente europeo y tanto estamos hablando a Estados Unidos. Últimamente en todas las guerras que hemos visto, porque el BRICS tiene diferentes pautas y diferentes temas específicos que hemos visto. Aparte de la infraestructura entre las partes, estamos viendo la parte energética que ha tomado igual un margen importante en las negociaciones. Diría yo, el mundo como se está evolucionando, se está tornando esos mercados como el nuevo mundo que está surgiendo, y en sí África el centro de todos aquellos como suministrador de todos aquellos recursos naturales necesarios para el crecimiento económico industrial de aquellos países. Entonces se está quedando en sí estos continentes de la era ya pasada atrás, más hablando de del gas, que es se hablaba mucho, un punto interesante que hay que resaltar en aquella energía, la parte energética, ambiental, ecológica. Sí se hace alusión, se entiende perfectamente del gas. Entonces, esta alianza del gas, que Rusia está teniendo un papel preponderante en este eje que quiere desarrollar a través de toda la guerra que se ha formado en el Medio Oriente. Sí. Vemos en todos aquellos ejes si estamos hablando de Crimea, Nabucco, sí, y etcétera. Vamos a hacer como un recuento histórico de todo lo que ha pasado, y más la victoria en Siria. Quien impone la victoria en Siria entonces puede ponerse los pies y dominar el mercado gasífero. Entonces, en esto igual Estados Unidos está alterada. Muchas facetas, pero específicamente esto y la parte armamentística que no deja dormir y le quita el sueño a Estados Unidos en ese Sin duda alguna. Y hay otro punto importante, que es la firma de un acuerdo para crear una oficina americana para el nuevo Banco de Desarrollo que fue creado en 2014. Esta oficina americana tendría sede en la ciudad brasileña de Sao Paulo. Ya hay un centro regional de África que fue inaugurado el año pasado en Johannesburgo, y está previsto que se abra otra sede en Moscú en los próximos años. Bueno, el contrapeso o la alternativa al Fondo Monetario Internacional, a otras organizaciones financieras, ¿qué significa este nuevo Banco de Desarrollo? Es que todos los bancos que se está formando, por ejemplo, hablando de América Latina, y con la política revolucionaria que se emprendió en América Latina y África en sí, en todos los países emergentes, se quieren salir de este sistema, de este status quo que ahorcó al mundo, que impone no solamente, no ayuda en el desarrollo podemos decir,
fue creado para ayudar a aquellos países en desarrollo y sustentable para el mundo, para los mercados internacionales, pero está igualmente súbdito y está a merced de la política que impone el imperio en los mercados. Entonces, si vemos la política del Fondo Monetario Internacional, de los bancos de desarrollo, siempre van a la par con esa política de chantaje a los países, al desarrollo de los países, a las deudas de los países para su política internacional. Entonces el mundo se está buscando un desarrollo libre de esa política que puede ser un desarrollo sustentable para el pueblo, pero libre, soberano para cada pueblo. Isabel, finalizo mostrándote cómo responde nuestra audiencia. Lo planteamos así: Sudáfrica este viernes culmina cumbre de los BRICS en Johannesburgo. Mandatarios ya aprobaron una declaración conjunta en la que resumen la primera década de historia del bloque y en la que se comprometen a seguir trabajando por un mundo multipolar. ¿Es posible instaurar un nuevo orden internacional en equilibrio, en igualdad de condiciones? 54%, la mayoría claramente dice sí, los BRICS y los aliados son clave. 18% cree que no, que Estados Unidos y su política se impondrá. 28% dice falta mucho por hacer. Así está la correlación de votos a esta hora. La pregunta queda guindada en nuestras cuentas en Twitter. Participe si nos está viendo a esta hora y recién se conecta. Isabel, muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta pronto. Vamos a hacer una primera pausa en nuestra agenda abierta y a la vuelta enlace con nuestros corresponsales. No se vayan, nos queda mucho por contar. De una vez vamos a interactuar con nuestros corresponsales que están tempranito allí esperándonos para contarnos detalles de lo que está ocurriendo en sus lugares de cobertura. Allí los vemos. Vamos a comenzar en Venezuela con Verónica Insausti. Como se sabe, el gobierno bolivariano anunció un plan de recuperación integral y de retorno de la prosperidad para este país. Después, en las horas siguientes, autoridades gubernamentales comenzaron a tener las primeras reuniones, por ejemplo, con integrantes o directivos de la banca pública y privada y también con miembros del sector transporte. El vicepresidente Tarek El Aissami daba mayores detalles en una conferencia de prensa el día de ayer. Vicepresidente sectorial para el área económica, Verónica Insausti, nos habla de lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Hola, Verónica. Las declaraciones del presidente Nicolás Maduro respecto a las nuevas medidas económicas han causado gran expectativa en el plano local e internacional. Muchos expertos en economía han coincidido en que este Bolívar soberano, que está anclado en el petro, que a su vez está garantizado por el petróleo venezolano, puede finalmente sortear el bloqueo financiero del que es víctima hasta la fecha el país bolivariano. Y por otro lado, también puede dejar atrás este proceso inflacionario que está sobre todo golpeando al pueblo de Venezuela. De otro lado, también les cuento que el gabinete ya empezó a trabajar para viabilizar estas medidas, aterrizarlas en acciones concretas. El día de ayer se reunió con la banca estatal y la privada. También hicieron lo propio con los representantes del transporte público, que en este momento se encuentra en crisis. Recordemos que el presidente Maduro anunció un censo del parque automotor para poder apoyar y auspiciar al transporte público. Por otro lado, la población en sí tiene mucha expectativa, ha recibido con mucho optimismo esta nueva posibilidad de este nuevo cono monetario y cambiario que ha presentado el presidente Maduro. Y en la Asamblea Nacional Constituyente están ya esperando el proyecto de ley sobre el sistema de las divisas extranjeras para que empresas internacionales, corporaciones, puedan invertir en una moneda extranjera como el dólar en el mercado local. Esto, entre otras medidas que se vienen trabajando, y bueno, vamos a esperar hoy día, mañana, cuáles son los avances al respecto. Adelante, estudios.
Verónica, ahora nos vamos a Colombia. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debatió sobre el avance del proceso de paz en Colombia y también sobre la misión de verificación que se cumple in situ en el terreno de parte de esta organización internacional. Y además el vicepresidente Oscar Naranjo presentó un informe sobre la implementación de los acuerdos de paz ante esa misma instancia, Consejo de Seguridad de ONU. Tatiana Portela a esta hora nos tiene más detalles. Hola Tatiana, buen día. El vicepresidente Oscar Naranjo presentó un informe sobre cómo va la implementación de los acuerdos de paz ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Allí rescató varias cosas del proceso de paz que hoy le han puesto fin a un conflicto armado por de 50 años con la extinta guerrilla de las FARC. Frente a eso hay que decir varias cosas. La primera de ellas es que hizo un llamado sobre cómo en un tiempo récord de tan solo 9 meses se pudo realizar una dejación de armas efectiva, y por eso también señaló la manera en que la extinta guerrilla de las FARC colaboró y trató de reincorporarse a la vida civil y cumplió con los acuerdos de paz firmados con el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero también habló sobre la importancia que tiene este acuerdo frente al tema de justicia, verdad, garantías de no repetición, y frente a eso tuvo que hablar sobre la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, sobre la creación de la institución de la Comisión de la Verdad y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en el que citó que es un gran logro para las víctimas, que son el eje central de este acuerdo. También señaló la manera en la que en el 2017 se presentó la menor tasa de homicidios. Sin embargo, también señaló que ante estas pocos homicidios que se presentaron, también hay un sinsabor, pues se incrementaron los asesinatos contra líderes sociales. Y finalmente dijo que a pesar de que hay atrasos, pues ahora le compete al gobierno de Iván Duque no realizar o no volver trizas los acuerdos de paz y a la ciudadanía proteger estos acuerdos. Y finalmente hay que señalar que mientras se presentaba este Consejo de Seguridad en la ONU, pues en donde estuvo el vicepresidente Oscar Naranjo, también hubo un acuerdo en el que estuvo el presidente Juan Manuel Santos dando cuentas de este acuerdo de implementación de paz a varios líderes sociales. Y en ese punto hay que enfatizar varias cosas. Los líderes sociales han dicho que a pesar de que reconocen el avance de este gobierno, del de Juan Manuel Santos, en terminar un conflicto bélico con la extinta guerrilla de las FARC, pues también hay otras cosas que decir frente a los atrasos por parte del gobierno nacional. Y frente a eso, hay que ser claros frente a la sustitución de cultivos ilícitos. Lo que dicen los líderes sociales es que en este tema se ha dejado solo a esos campesinos que han tratado de dejar esos cultivos ilícitos para poder empezar a hacer cultivos lícitos. Sin embargo, no han contado con proyectos que a la mano el gobierno nacional les facilite, y a eso se le suma también el tema de seguridad, pues para ellos el gobierno nacional los ha dejado a merced de esos grupos armados que no quieren que estos campesinos pues dejen estos cultivos ilícitos de la hoja de coca. Pero también hay que decir que en lo que tiene que ver con la reincorporación de los exmiembros de la guerrilla de las FARC, al que también en el Consejo de Seguridad hizo énfasis el vicepresidente Oscar Naranjo, ellos temen de que como no hay proyectos productivos reales para estos miembros de la guerrilla de las FARC, estos vuelvan a las armas. Y finalmente señalaron el incremento de los asesinatos contra líderes sociales y dicen que a pesar de que la Defensoría creó las alertas tempranas y en su momento fueron eficaces, pues al día de hoy no responden ante esos asesinatos sistemáticos que se vienen presentando y que al día de hoy suman 138 líderes sociales. Y por último han dicho que ellos estarán haciendo una veeduría a la implementación de los acuerdos de paz pese a los obstáculos que tienen estos líderes y defensores de derechos humanos, y que le hacen un llamado especial al gobierno de Iván Duque para que no haga trizas sus acuerdos de paz y mire la posibilidad, vea la posibilidad real de que este país pueda transitar hacia una paz estable y duradera. Gracias por ese recuento tan específico, Tatiana. A esta hora en nuestra agenda abierta, ahora hablemos de Grecia y conectemos de una vez con nuestro corresponsal Ibai Arvidaza. La Fiscalía General y el gobierno de este país europeo comienzan a evaluar una hipótesis que tiene que ver con la naturaleza, con el origen o con las causas de los graves, de los pavorosos incendios forestales que se registraron esta semana y que dejaron un saldo lamentable de 85 personas fallecidas y decenas de heridos, de afectados, de desaparecidos incluso. Y esa hipótesis tiene que ver con que los incendios fueron provocados, que su origen no es fortuito, no es casual, no se trata de un desastre natural, sino de algo que fue ocasionado adrede. ¿Cierto, Ibai? ¿Cómo estás?
Saludos a ti y a toda nuestra audiencia. El ministro del Interior de Grecia ha confirmado lo que era un rumor, un secreto a voces. Ha confirmado que la Fiscalía y el Gobierno actúan sobre la hipótesis de que los incendios hayan sido provocados. El hecho de que comenzaran en varios puntos a la vez y que ardieran tan rápido parece que ayuda a esta hipótesis, aunque todavía no está confirmada en la medida en que no hay responsables todavía señalados. Ya son 85 las personas que han muerto. Durante esta noche se ha vuelto a elevar el número. Ayer por la noche nos íbamos a la cama cuando eran 83 y desgraciadamente son 85. Continúa la labor de identificación de los cuerpos y continúa el rastreo de las casas que quedan, que todavía no se han mirado por si hubiera más víctimas atrapadas en ellas, por lo que el número desgraciadamente podría subir todavía más. Y ahora lo que se ha desatado es una tormenta política. La oposición y sobre todo la prensa de derechas exige dimisiones por parte del Gobierno. Dicen que se podría haber evitado esta tragedia y que alguien en el Gobierno tiene que asumir las responsabilidades. Mientras tanto, los vecinos siguen autoorganizándose sin gran ayuda de las autoridades para dar los bienes de primera necesidad a las personas que han perdido todo y para garantizar que las personas que están por allí puedan acceder a comida, bienes de primera necesidad durante estos días. El Gobierno ha puesto en marcha un plan de ayudas que consta de 3 millones de euros inmediatos y está negociando con la Unión Europea otro paquete de medidas que pueda ser mayor. Informaremos de todo ello en los siguientes pasos. Bueno, agradecemos a nuestras dos corresponsales, también a Ibai Arvideaza desde Venezuela, Colombia y Grecia respectivamente, y ahora incorporamos a un cuarto compañero de trabajo a esta agenda abierta, Fernando Núñez, con información deportiva tempranito. Aquí hablando precisamente de los Juegos Centroamericanos, sigue México ahí liderando, ¿no? México lidera. Yo creo que México es el gran favorito definitivamente de llevarse la justa, pese a que Colombia está buscando acercarse, pero ya una diferencia de 30 medallas de oro es difícil quizás revertirla. Sí. Bueno, vamos a ver, todavía queda competencia hasta el 3 de agosto. ¿Quién está en el segundo? ¿Colombia? Colombia está en el segundo puesto, Cuba en el tercer lugar. ¿En el cuarto? En el cuarto salió Venezuela, ahora está República Dominicana, que de hecho está sorprendiendo también en estos juegos. Sí. Mejoró su actuación. ¿No? Ha mejorado su actuación definitivamente. Y bueno, Venezuela también ha hecho importantes cosas. De hecho, ayer también obtuvo medalla de oro, Lucía. Excelente. Imágenes y actualización a esta hora. Comenzamos. Vamos a comenzar precisamente con estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. República Dominicana sumó 2 nuevas medallas de oro de la mano de la jinete Ivonne Lozos en el encuentro o en el ecuestre femenino. Lozos dominó en el adiestramiento individual, relegando al segundo puesto a la mexicana Mónica Bursens, que se tuvo que conformar con la medalla de plata, mientras que el bronce fue para la guatemalteca Esther Mortimer. En tanto, en el overall o el adiestramiento individual final, Lozos también se impuso y consiguió presea dorada, la número 17 para su país, escoltada nuevamente por la mexicana Bursens, mientras que el bronce se lo adjudicó la también mexicana Mariana Quintana. Y en más acción desde Barranquilla, este jueves el experimentado atleta guatemalteco Octavio Sandoval logró conquistar la medalla de oro en tiro con rifle en 50 metros. Ahora el atleta de 45 años de edad se consagró como el guatemalteco con más preseas en su historia, con 22 metales. Vamos a ver lo que dijo después de alzarse con su segunda medalla en estos Juegos Centroamericanos. Nuestro plan era que yo entrase sin ver cómo ellos tirar, porque si uno entra ya con cierta feo de tirar los demás, uno se persigue un poco más. Entonces, la idea era que yo me presentara y hacer lo mismo, cada quien hace lo suyo. Y revisamos también otras importantes medallas que hubo ayer desde Barranquilla. Ahí lo tenemos, oro para Venezuela. En el ciclismo lo logró Lilibet Chacón desde el estado Táchira. Esta joven ciclista logró la presea dorada en carrera por puntos con 2 unidades por encima de la de Colombia, Jenny Colmenares, quien obtuvo 35. Y lo dicen allí en el Instituto Nacional de Deportes, arriba Venezuela, y las fotografías, por supuesto. También, además, otra importante medalla que se gestó ayer con el equipo de softball femenino. Las puertorriqueñas se llevaron la medalla de oro. Celébralo Puerto Rico, lo dice @Barranquilla 2018. En este softball la plata sería para México y el bronce quedó en las manos de Cuba. Felicitaciones para todas. Vamos a revisar también entonces cómo está marchando este medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pues ya lo decíamos, México es claro favorito a llevar
llevarse la justa. Allí lo tenemos, 77 medallas de oro, es decir, ayer cosechó por lo menos 6 medallas más doradas, 66 metales de plata, 47 de bronce, para un total de 190, Colombia con 43, allí entonces buscando acercarse, un tanto difícil lograr esto, con 133 metales en total, Cuba en el tercer puesto con 35 oros, Dominicana con 17 y Venezuela con ese nuevo oro de ayer registró 13 metales dorados que los mantienen en el quinto lugar. Cerramos nuestro repaso de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y vamos a hablar de otros temas. Tiene que ver con el ciclismo y es que este jueves se disputó la etapa 18 del Tour de Francia y el argentino Maximiliano Richese fue el mejor latinoamericano de esta jornada. Concluyó ahí el pedalista albiceleste a los 171 kilómetros en la sexta posición al llegar a la meta en el mismo tiempo del ganador del día, el francés Arnaud Démare, con un registro de 3 horas 46 minutos y 50 segundos. Completaron el podio el también francés Christophe Laporte y el noruego Alexander Kristoff también. El colombiano Nairo Quintana llegó en la casilla 46, esto debido a que estuvo implicado, lo revisábamos también ayer, en la caída masiva debido a ser asistido a raspaduras en su hombro y codo izquierdo, por lo que perdió 10 segundos en la etapa general y a pesar de ello se mantiene en la quinta casilla a 3 minutos y 30 segundos del todavía líder del Tour, el británico Geraint Thomas. Y en otras informaciones un tanto polémicas, el futbolista francés Adil Rami está en el ojo del huracán y esto debido a que el campeón mundial de Rusia 2018 generó indignación en las redes sociales por un comentario machista. El zaguero del Olympique de Marsella se refirió de una manera inapropiada a un comentario hecho por su equipo en redes sociales. El Marsella escribió: hoy tenemos un nuevo partido de pretemporada, nos enfrentamos en Algarve al Real Betis. Será un orgullo enfrentarnos al primer equipo precisamente de Sevilla y en torno a eso Rami respondió lo siguiente, escuchen: perdón, ¿quién ha escrito eso? Es cuestión de gentileza, pero es totalmente falso, gracias. Seguramente una mujer lo escribió. Qué terrible comentario. Los allí precisamente emitidos por Rami generaron gran revuelo entre los aficionados del fútbol y muchos a su juicio lo catalogaron de un jugador con poco conocimiento del fútbol. Definitivamente terrible y reprochable este comentario del futbolista francés. Bueno, ahí veíamos entonces, Lucía, parte de lo que fue este comentario que sin duda alguno es muy criticado. Del fútbol, pero también de la igualdad de género, ¿no? Además, que las mujeres han destacado demasiado en el fútbol como para hacer este tipo de comentarios y que digan estas cosas a través del balompié. Qué mal, qué mal, qué mal. Muy malo, muy malo. Bueno, cerramos nuestro bloque deportivo, estamos de semana aniversario. ¿Te perdiste La Voz en su primera edición? ¿No estuviste? Estuvo buenísimo. Ganador. Sí, estuvo muy bueno. Vi los videos. Una multitud allí se aglomeró para ver el talento que tenemos en nuestra casa. Nos sorprendimos muchísimo. Bueno, el talento vocal, el talento artístico, musical que tenemos acá en Telesur. Y también hemos estado empeñados en mostrar en nuestra pantalla, en nuestra multiplataforma, nuestras coberturas emblemáticas de los últimos años. Y tenemos imágenes para irnos a la pausa, justamente a propósito de esto que estamos diciendo. Ah, qué bueno, vamos a verla entonces. Para celebrar nuestros 13 años. Compartimos, pausa y ya veremos. Un hombre que inspiró un continente. Era un hombre demasiado humilde, igual que uno, y andaba junto con uno. Un ideal presente en cada rincón de su pueblo. En Chávez está una lectura originalísima de nuestra realidad. Hugo Chávez, un mundo de sueños. Domingo, solo por Telesur. Nuestras acciones tienen repercusiones en el medio ambiente. Depende de nosotros hacer los cambios necesarios para el bienestar de nuestro planeta. Seamos parte de esta transición. Cuida, conserva y protege tu zona verde.
miércoles, solo por Telesur. En Paraguay, la Sala Penal de la Corte anuló la condena que pesaba sobre los campesinos del caso Masacre de Curuguatí, ocurrida el pasado 15 de junio de 2012. Las autoridades alegaron que hubo vicios en el proceso de investigación y recopilación de pruebas y que no se pudo comprobar que los acusados hayan tenido relación directa con los crímenes atribuidos en la masacre en la que fallecieron al menos 17 personas y provocó la destitución del entonces presidente paraguayo Fernando Lugo. Estamos contentos porque la justicia llegó, tarde pero llegó. Hicieron justicia sin injerencia política. Anteriormente y en la condena nos habían condenado políticamente. Lo que pasó ahora es bueno porque sí hay justicia, hay posibilidad de mejorar nuestra patria. Los magistrados votaron por la absolución total de los condenados para que no se vuelva a realizar un nuevo juicio oral ni público. Esta decisión ha provocado que muchas personas afirmen que ha vuelto a nacer la justicia en Paraguay. Vamos a aportarles como siempre para otros datos informativos. La Nación titula: Curuguatí, Corte revocó condena y ordenó libertad de campesinos. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió de reproche y pena a los campesinos, quienes fueron sentenciados por los presuntos delitos de homicidio doloso, lesión grave, asociación criminal, coacción grave e invasión de inmueble. Por unanimidad, los magistrados Sánchez, Rolón, Fernández y Martínez votaron por la nulidad de la sentencia. 2 jueces votaron por la absolución de los condenados y 1 por el reenvío, es decir, por la realización de otro juicio oral. El problema principal fue la falta de fundamentación de los fallos judiciales de primera y segunda instancia, por lo que se decidió revocar las resoluciones anteriores. No se logró justificar aspectos que hacen a la participación criminal de cada uno de los acusados y, por tanto, se resolvió revocar todas las sanciones impuestas, explicaba el magistrado o el camarista Rolón. Me voy ahora al diario Hoy, que tiene reseñado así esta noticia. Caso Curuguatí, se hizo justicia, festejan familiares de los campesinos. Bueno, hablan los afectados. Ramona González, esposa de Néstor Castro, condenado a 18 años de privación de libertad, dijo que a lo largo de este tiempo, es decir, 6 años, hicieron mucho sacrificio para demostrar la inocencia de los acusados por este caso. Por fin se hizo justicia, dijo. Gracias a Dios, hoy tenemos una alegría por la libertad de ellos. Manifestó también que se hizo un esfuerzo importante para mantener la carpa de resistencia frente a la sede del Poder Judicial, que fue un foco para llamar la atención de la población dentro y fuera de Paraguay. Hace 2 años que estamos acá, desde que inició el juicio en 2016, resaltó esta entrevistada, Ramona González, esposa de Néstor Castro, una de las víctimas, y lo hacía en contacto con una emisora local. Última Hora destaca: absolución de campesinos deja sensación de impunidad, dice el fiscal, que es otra visión, otra óptica de esta noticia. El fiscal Nelson Ruiz se mostró sorprendido por la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de su sala penal, de absolver a los 11 campesinos condenados por la masacre de Curuguatí, y dijo que esto tendrá un efecto negativo en la ciudadanía porque produce sensación de impunidad. No obstante, consideró que en primer lugar se debe ser respetuoso de las decisiones judiciales por las consecuencias que tuvo y sobre todo el impacto a nivel social. Desde luego que estas decisiones de esta naturaleza van a tener un efecto muy negativo porque en definitiva deja sensación de impunidad, reitero, que aseveró este representante del Ministerio Público. Bueno, y ahora ABC
tiene destacado allí en negrita muchísimos errores en el caso Curuguatí, en la misma línea de lo anterior. El abogado Jorge Bogarín, defensor de 9 de los 11 campesinos que fueron absueltos del caso Curuguatí, este jueves señaló que el proceso tuvo muchísimos errores y vicios y que sus defendidos no deben estar ni un minuto más en la cárcel. Lamentó que durante todos estos años, durante los cuales se llevó el proceso judicial, se cometieron numerosas irregularidades, como alteraciones de la escena del crimen. Vamos a sumar de inmediato otros datos que son importantes para poner en contexto y entender toda esta situación. De una vez, la masacre se registró exactamente el 15 de junio de 2012, en un enfrentamiento entre campesinos y funcionarios policiales durante el desalojo de trabajadores rurales que ocupaban un terreno en el municipio de Curuguatí en protesta por la escasez de tierras para el cultivo. Allí lo vemos. Tras el tiroteo, murieron 17 personas, 11 campesinos y 6 policías. El hecho derivó en la destitución del entonces presidente de la República, legítimamente electo en urnas, Fernando Lugo, por la vía de un juicio político el día 22 de junio. Juicio express. La sentencia en primera instancia se dictó en julio de 2016 con penas de prisión de entre 4 y 30 años para los 11 labriegos acusados. Bueno, hay otros datos. Nuestro compañero de labores, nuestro corresponsal Osvaldo Saya, nos tiene detalles para tener una mirada más amplia de esta noticia. Vamos con él. Osvaldo. Saludos cordiales desde Asunción, Paraguay. Es así, ayer la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia mediante la cual se había condenado a 11 campesinos a penas que iban de entre 4 y 35 años de cárcel. Esto con relación al juicio por la masacre de Curuguatí, aquel fatídico hecho que se había dado el 15 de junio del año 2012 y donde habían fallecido 17 personas en un violento desalojo en las tierras públicas de Marinacue. 11 agricultores habían muerto en esa ocasión y 6 policías en un confuso hecho donde 300 efectivos policiales fuertemente armados habían invadido un asentamiento campesino y desalojado violentamente a los agricultores. Mediante esta sentencia se acaba el juicio a estas personas. La sentencia ha sido anulada, que había, como ya decía, que había condenado a estas personas. Se espera que en el transcurso del día hoy salgan los presos que quedan en la prisión nacional de Tacumbú. Cerca del mediodía ellos ya estarían libres y así se levantaría la carpa que se mantuvo mientras duró todo el juicio del caso Curuguatí frente al Palacio de Justicia. Ayer en horas de la noche se juntaban organizaciones solidarias y militantes de derechos humanos a solidarizarse y a celebrar lo que consideran es una victoria del campo popular y de los sectores campesinos. Esa es la información que tenemos desde aquí. Ahora volvemos con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Osvaldo. Me quedo en tu cuenta en Twitter, @OsvaldoTelesur, porque tenemos otros datitos. Para mí montaron todo esto para dar un golpe de Estado, para tumbar a un presidente electo por el pueblo. Esto lo dice Adalberto Castro, campesino condenado por el caso Curuguatí. Su sentencia también fue revocada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Seguimos escuchando las voces de las víctimas. Esperanza Martínez escribió que los fiscales del caso Curuguatí ahora también respetan la justicia por su trabajo arbitrario, tendencioso y violador del debido proceso. El expresidente Fernando Lugo, la anulación de la condena a los 11 campesinos de Curuguatí, presos de manera injusta y aberrante, pone fin hoy a 6 años de un proceso judicial que no fue más que un circo montado para ocultar los intereses de oscuros grupos de poder. Justicia para ellos, justicia para Curuguatí. Se lo preguntamos a usted también que nos sintoniza, a nuestra audiencia en Twitter, a quienes están conectados a través de nuestra multiplataforma. Allí lo vemos, Paraguay, Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revoca la sentencia condenatoria a campesinos, les absuelve de los delitos que se le acusaban y ordena liberación inmediata de quienes aún están recluidos por altas penas. ¿Se hace justicia? Le preguntamos. ¿Estado debe reparar daños? ¿Falta juzgar a policías? ¿No debe volver Lugo? Así están nuestras alternativas y las respuestas. Allí vemos, mayoría se decanta por la primera, 44% cree que el Estado debe reparar daños, 33% cree que falta juzgar a policías y fiscales, habría que agregar acá, y 23% cree que no, que ya, ¿cómo queda la democracia si la resulta de todo esto?
Fernando Luco. ¿Quién lo devuelve al lugar? En una jornada votando en urnas, allí está la gran inquietud. Justicia completa entonces, justicia tardía. Allí dejamos esos interrogantes sobre la mesa. Siga participando, está nuestra pregunta. Y también está Juan Carlos Rosso, listo para recibir el testigo. Eso será realmente... Sobre la mesa, ya viste lo que se dice. Leyes que están vigentes en Paraguay e incluso de la legislación internacional. Porque no tiene ningún tipo de pruebas. Ninguno. Y hubo toda una campaña de denostación, de criminalización, de satanización contra esos campesinos. Y ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar? Sí, lo que se dice, todo eso, ¿y qué va a pasar con los policías que también estaban aparentemente implicados? Y con los fiscales que fueron protagonistas de ese proceso que se califica de viciado y de tendencioso. Allí las denuncias entonces. Allí las denuncias. Bueno, esto es noticia, está en nuestra agenda, hay otras informaciones para comentar. ¿Y sabes qué otra noticia hay? Que José Rondón, nuestra grúa, está de cumpleaños hoy. Te deseamos larga Felicidades, vida. Rondón. Bonito pasaje, larga vida. Rondón, y a celebrar. Con nuestra semana aniversaria. Y le cae fin de semana, Dios mío. Le cae de perla, viernes. Felicidades, Rondón, te queremos mucho. Buen trabajo. Te veo en pasillos. Seguramente. Bienvenidos, bienvenidas. Más noticias comienzan de inmediato.